Por el contrario, los bienes de uso no. El destino principal de este tipo de bienes no es la venta. Perfecto. ¿Qué más podemos decir? Puede ser que pertenezcan al activo no corriente. Bien, en líneas generales, a este tipo de bienes los vamos a exponer en el activo no corriente, exactamente. Dentro, obviamente, del rubro que estamos analizando, que es bienes de uso. ¿Y esto por qué piensan que puede ser? ¿Por qué los vamos a exponer en el activo no corriente? Porque son bienes que vamos a intentar o van a permanecer en nuestro patrimonio por lo menos un ejercicio, bueno, no sé, 2 meses. Exactamente. Tiene que ver con una de las características que tienen este tipo de bienes, que es la durabilidad, ¿cierto? No desaparecen con su primer uso. Por lo tanto, como decía el compañero, uno estima que, bueno, eh, su vida dentro del patrimonio de la empresa va a superar los 12 meses. Entonces, los exponemos, como bien decía, dentro del activo no corriente. Perfecto. Bueno, y otra característica importante que tiene que ver con que son bienes físicos, ¿sí? Los podemos tocar, los podemos ver, ¿sí? En definitiva, son aquellos bienes físicos o tangibles que posee la empresa de vida prolongada, cuyo destino principal no es la venta, como charlábamos, y que disponen la capacidad de no desaparecer con su primer uso, ¿sí? ¿Me podría repetir la definición? Sí, aquellos bienes son aquellos bienes físicos o tangibles que posee la empresa de vida prolongada, cuyo destino principal no es la venta y que disponen la capacidad de no desaparecer con su primer uso. Profe, una pregunta. Sí, Cuando decimos que son físicos o tangibles, eso lo entiendo, obvio, son una cosa que puedes tocar, pero ¿por qué lo estamos remarcando ahora? lo O sea, estamos remarcando porque en unos minutos vamos a hablar de los intangibles, bueno, que no tienen esas características. sí, ahí lo vi enfrente mío. No había visto la diapositiva, perdón. No, no pasa nada, igual está bien la pregunta. Lo mencionamos por eso. Ahora vamos a ver qué son estos bienes que llamamos intangibles. Entonces, bueno, una de las características principales que diferencian los bienes de uso de los intangibles, bueno, justamente esta. Los bienes de uso son bienes que podemos ver, que podemos tocar, por eso lo mencionamos como que son bienes físicos o tangibles. Bueno, una de las características principales la acabamos de charlar y tiene que ver esto con que no desaparecen con su primer uso, pero pierden valor, ¿sí? Los bienes de uso pierden valor. ¿Por qué pierden valor? Bueno, por varios motivos que tienen que ver con su uso normal, ¿sí? Con el uso normal de estos bienes. Y bueno, uno de los motivos es el desgaste, ¿sí? Por el propio uso de ese bien, porque se rompen o porque se deterioran también con su uso y con el paso del tiempo. Entonces, desgaste, rotura o deterioro, por cualquiera de estos motivos, este tipo de bienes va a perder valor. Otro de los motivos por los cuales puede perder valor es por agotamiento, ¿sí? Ejemplo, si tengo un pozo petrolero, bueno, voy extrayendo petróleo y obviamente en algún momento el pozo se va a agotar. Entonces, bueno, este tipo de bienes también sufre pérdida del valor por agotamiento, ¿sí?
Profe, perdón, ¿cuál es la diferencia entre desgaste y el otro? Sí, Eh, digamos, podríamos definir como un grupo al cual podríamos decir, bueno, pierden valor por su uso normal y en ese grupo podemos encontrar el desgaste, la rotura o el deterioro, ¿sí? De este tipo de bienes. Y si quieren, si lo podemos poner, digamos, en contraposición a esto que mencionamos recién, bueno, otra característica o otro motivo por el cual los bienes de uso pueden perder valor tiene que ver con el agotamiento de las mismas, ¿sí? En bienes de uso puestos en actividades extractivas, bueno, entonces en ese caso el bien de uso va a perder valor por agotamiento, no por ni rotura ni deterioro, sino por la extracción de, de lo que ese bien de uso, digamos, posee. Otro motivo, bueno, o otro ejemplo, al pozo de petróleo que les mencionaba recién, por ejemplo, puede ser un terreno donde tengo sembrado, no sé, soja, por ejemplo. Bueno, claramente eh, ese tipo de siembra, bueno, hace que a largo plazo el terreno pierda las características eh, necesarias para que a largo plazo, bueno, pueda volverse a sembrar valga la redundancia, algún otro tipo de siembra. Bueno, en ese caso también el terreno perderá valor por agotamiento, ¿sí? Por, digamos, la calidad del suelo mismo. Entonces, en resumen, tenemos, digamos, un gran rubro donde podemos decir, bueno, los bienes de uso pierden valor por desgaste, rotura o deterioro, que tiene que ver con su uso normal, y otro gran rubro que puede perder valor por agotamiento del mismo, ¿sí? profe, Sí, desgaste y deterioro, ¿cuál es sí. cuál? O sea, ¿qué corresponde cada uno? Por ejemplo, desgaste nos referimos digamos, al uso de ese bien de uso eh, durante un periodo determinado dentro digamos, del uso normal de ese bien. ¿Qué quiero decir? Ponerle, tengo un rodado, bueno, al cabo de 5 años, bueno, ese rodado claramente se ha desgastado por su uso normal. En cuanto a deterioro, ¿a qué diferencia hay entre deterioro y desgaste? Bueno, es que ahí hubo, eh, también forma parte de su uso normal, pero tiene que ver más con eh, alguna cuestión que hizo que ese bien perdiera valor también dentro de su uso normal, pero no, digamos, por una falla en particular, digamos, una causa en particular que haga que ese bien se haya deteriorado, ¿sí? El O desgaste sea, por tiene más que ejemplo, podría ser que no sé, que se vaya oxidando por las lluvias, ver. poner. Ok. Exacto, sí, exacto. Tiene que ver con cuestiones particulares sobre ese bien y no sobre su uso normal y habitual, ¿sí? Pero como les decía, si tengo una empresa que, no sé, que transporta productos alimenticios, bueno, el rodado obviamente entrega los pedidos de las ventas, por ejemplo, bueno, y eso sería un uso por desgaste, por desgaste. Por ejemplo, el caso que hizo el compañero, si el rodado, en términos extremos digo, el rodado, bueno, no tiene una cochera donde guardarse, bueno, claramente por las inclemencias del tiempo puede deteriorarse y bueno, ese sería otro caso de pérdida de valor, que no es desgaste, sino es deterioro, ¿sí? No sé si se Gracias. ve. No, Sí, 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 entendí perfecto. Gracias. ok, bueno, buenísimo. Bien, bueno, pero hay algunos bienes que no están sujetos a esta pérdida de valor y, por ejemplo, estos son los terrenos, no los que charlamos recién, que están puestos, por ejemplo, a disposición para realizar cultivos. No hablo de esos terrenos, sino, por ejemplo, hablo de los terrenos
donde se construyen, donde se edifican. Ese tipo de terrenos donde se encuentran edificaciones no sufren pérdidas de valor. Es decir, que no vamos a estar registrando desvalorizaciones sobre los terrenos que se encuentran edificados, ¿ok? Otro tipo de bienes que no tienen, que no pierden valor son los bienes que se encuentran en proceso de producción o los bienes que se encuentran en tránsito, ¿sí? Sobre esos bienes no vamos a reflejar desvalorizaciones, desvalorizaciones o pérdida de valor, o también aquellos bienes que aún no hayamos utilizado, ¿sí? Tampoco vamos a registrar resultados negativos que reflejen desvalorizaciones o pérdida de valor sobre ese tipo de bienes, ¿sí? Repaso: terrenos, bienes en tránsito, bienes en construcción y aquellos bienes que aún no hemos utilizado. ¿Sí? ¿Estamos? Bienes que no hayamos utilizado es tipo, lo compro algo y está nuevo en el paquete y no lo abrí, o más con materia prima. Eso puede ser un caso. Otro caso puede ser que tenga que ver con, bueno, compré una maquinaria para mi línea de producción, la instalé y todavía no la empecé a usar, ¿sí? Es un caso típico. Entonces, voy a comenzar a reflejar en mi contabilidad la desvalorización de ese tipo de bien, bueno, una vez que lo empiezo a usar. Es decir, en ese ejemplo que pusimos, bueno, que la maquinaria haya empezado a producir, ¿sí? Hasta tanto eso no suceda, bueno, no voy a estar reflejando pérdidas de valor sobre ese bien, ¿sí? Profe, una Ujú. consulta. Ujú. En el caso, ponele, seguimos ese criterio de que compramos un rodado y no lo usamos. O sea, Ujú. para un vehículo, para hacer, no sé, la logística de la empresa y no lo usamos. Por más que no Ujú. lo uses, el rodado se sigue desgastando. Sí, sería un deterioro, como Un hablábamos. deterioro, sí, sí, un deterioro. Ajá. Sí, lo que vas a tener que hacer ahí es, digamos, ajustar la evaluación posterior de ese rodado, pero no vamos a estar reflejando lo que vamos a ver en un ratito de la clase, que tiene que ver con, bueno, una amortización sobre ese rodado, ¿sí? Eh, Tiene que ver con que, bueno, el rodado ha cambiado su valor, pero no tiene que ver con lo que vamos a llamar una amortización o una depreciación, ¿sí? Ahora vamos a ver la diferencia entre una cosa y otra. Incluso en el caso que planteas, también puede subir de valor, ¿sí? Muchas veces, bueno, los 0 kilómetros están en un valor, lo pones en la calle y ese valor aumentó o es mayor, ¿sí? Depende el momento en que del mercado que eso suceda, ¿sí? Muchas veces quiero decir con esto que los autos o los rodados usados son más caros que los nuevos, ¿sí? Pero bueno, eso es una circunstancia particular. Perfecto, profe, gracias. Disculpe. No, por favor. Eh, bueno, ok. ¿Qué es un intangible? Seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de eso. Bueno, como charlábamos antes, son bienes no tangibles o inmateriales, ¿sí? A diferencia de los bienes de uso que los definimos como físicos o tangibles. Los bienes intangibles son bienes de naturaleza no tangible o inmaterial. ¿Qué más podemos decir sobre ellos? Profe, ¿no? Podría ser, o sea, yo quiero decir un ejemplo, no sé si una definición, Ah, pero, perfecto. por ejemplo, una patente de una marca. Bien, exacto. Una patente, una marca es claramente un intangible. Y bueno, básicamente tiene que ver con, bueno, un derecho de explotación, ¿sí? La patente. ¿Sí? Y en ese sentido, bueno, podemos definir a un intangible o a un grupo de intangibles como, bueno,
aquellos bienes que representan básicamente derechos de explotación. Entre ellos se encuentran las patentes, como mencionaba el compañero, pueden ser las marcas, pueden ser procesos secretos de producción, ¿sí? Perfecto. Esos son una gran masa de los intangibles. Los otros intangibles tienen que ver con gastos, cuyo resultado vamos a diferir en varios ejercicios, porque así nos lo permiten las normas contables. Y, por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con los gastos de constitución de una sociedad, ¿sí? Cuando uno inicia una sociedad, tiene que invertir un montón de dinero, y los gastos que tienen que ver con constitución de la sociedad, inscripciones y eh, un montón de trámites que hay que llevar adelante, bueno, las normas contables a esos gastos nos lo permite diferir en varios ejercicios, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, reconocer los resultados en varios ejercicios. Mientras tanto, eso suceda, bueno, será un activo para la empresa, ¿sí? Entonces, para practicar una definición con todo lo que dijimos, bueno, podemos decir que son bienes de naturaleza no tangible o inmaterial, de utilización en varios ejercicios, al igual que los bienes de uso, que representan básicamente derechos de explotación, como ustedes lo dijeron, marcas, patentes, distintos procesos eh, que les permiten de alguna manera a los entes que los poseen tener una ventaja competitiva sobre la competencia, y adicionalmente a esto, gastos cuyos resultados pueden diferirse en más de un ejercicio. Por ejemplo, los gastos de constitución. ¿Sí? Sí, profe, perfecto. Bien. Profe, ¿cómo sería la parte de los gastos? Por ejemplo, bueno, cuando iniciamos con una empresa, necesitamos seguramente hacer una inscripción en la IGJ. Ese gasto, eso tiene un costo. Bueno, y ese costo lo podemos incorporar a este concepto de gastos de constitución, ¿sí? Que cuando, digamos, la empresa realiza ese sacrificio o soporta ese gasto, bueno, lo va a incorporar un activo, y las normas contables, por ejemplo, para este ejemplo que les acabo de dar, eh, bueno, permite ir reconociendo ese resultado negativo en varios ejercicios, hasta en 5 ejercicios. Entonces, bueno, supongamos que he incurrido en gastos de inscripción, de estatuto y un montón de gastos que tienen que ver con el inicio o puesta en funcionamiento de un ente. Bueno, los incorporo a estos gastos de constitución en un activo que voy a ir reconociendo ejercicio tras ejercicio, eh, el resultado negativo respecto de ese gasto realizado, ¿sí? Como les decía, las normas contables nos permiten reconocer ese resultado eh, hasta en 5 periodos. Bueno, entonces iré amortizando, reflejando ese resultado eh, en varios ejercicios y no en el momento que se produce, ¿sí? Como ustedes ya saben que debemos hacer ante otro cualquier gasto, ¿sí? Este gasto se lo reconoce como un gasto que tiene que ver eh, con esto que charlábamos al principio, se asocia a un gasto intangible, y la lógica de eso es, bueno, yo estoy iniciando una actividad, y este gasto que estoy realizando va a estar relacionado con ingresos futuros que voy a generar. Y desde ese lado, bueno, las normas contables interpretan que yo podría diferir ese gasto que tuve que hacer para iniciar mi actividad en varios ejercicios. ¿Sí? Perfecto, profe, gracias. Otro gasto, por ejemplo, que podría diferirse, tiene que ver con gastos de publicidad, ¿sí? Entonces, nada, el impacto de la publicidad no es inmediato,
con lo cual las normas contables no permiten diferir esa erogación que la empresa hizo en publicidad en varios ejercicios. ¿Sí? Porque también está asociada a esta misma lógica de, bueno, está relacionado con la generación de ingresos futuros. Entonces, bueno, como les decía, las normas nos permiten diferir también el gasto en varios ejercicios. Bueno, ¿estamos? Sí, sí. Bueno, ¿cómo vamos a medir este tipo de bienes? Me refiero a bienes de uso y bienes intangibles. Bueno, precio de compra, más todo gasto necesario para su adquisición, más todo gasto necesario para dejarlos en condiciones de ser utilizados o en condiciones eh, para dejarlos en funcionamiento, digamos. Eh, bueno, y como charlamos en la clase pasada, también para los bienes de cambio, si estuviéramos soportando al momento de la compra de esos bienes algún impuesto que luego sea recuperable, bueno, en este caso lo descontaríamos del precio de adquisición, el precio de compra, y bueno, obviamente también ese precio de compra tiene que ver con el precio de contado, es decir, neto de todo componente financiero que pueda pactarse en la operación. ¿Sí? Entonces, Perdón, profe, ¿eso que dijiste fue la medición primaria? exacto, sí, ¿La podrías volver a repetir porque se me trabó, perdón? sin ningún problema. Precio de compra, más gastos necesarios para su adquisición. Por ejemplo, si sigo con el ejemplo que habíamos hablado antes. Si estoy comprando una maquinaria para mi línea de producción, bueno, el flete del traslado de- del lugar de mi proveedor, de donde lo tiene el proveedor, a donde tengo montada la línea de producción, bueno, ese flete lo incorporamos al valor de precio de compra de ese bien. Entonces, precio de compra, más gastos necesarios para su adquisición, más gastos necesarios para dejarlo en funcionamiento. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo que hacer una modificación en mi línea de producción para montar esa nueva maquinaria y poder dejarla en condiciones de comenzar a producir, bueno, ese gasto también lo voy a estar incorporando a el valor de adquisición del bien. ¿Sí? Entonces, precio de compra, más gastos necesarios para su adquisición, más gastos necesarios para dejarlo en funcionamiento. Bueno, y en el caso de que existiera, menos impuestos o importes recuperables. ¿Sí? Profe, gasto de adquisición sería, no sé, un flete y gasto necesario para dejarlo en funcionamiento sería, qué sé yo, pagarle al que me venga a instalar la maquinaria, digamos. Por ejemplo, sí, exacto. Ok, gracias. Ah, bueno, bien. ¿Cómo podría verse modificada esa medición primaria? Bueno, por ejemplo, por una de las cosas que mencionaba el compañero, por desvalorización de ese bien, por un montón de motivos que algunos vamos a charlar en la clase de hoy. Por ese motivo podría verse modificada la medición primaria. Otro motivo podría tener que ver con aumentos o disminuciones de la vida útil, ¿sí? Ahora vamos a charlar de qué es esto de vida útil. Otros motivos pueden tener que ver con errores de estimación, por ejemplo. Estimé mal el valor de recupero del bien. Ahora vamos a charlar qué es el valor de recupero. Eh, Revalúos por mejoras, ¿sí? Ahora vamos a charlar también qué es mejora. Por todos esos motivos, podría verse modificada esa medición primaria realizada sobre ese bien. Eh,
Bueno, ¿qué es vida útil? ¿Qué piensan ustedes que puede estar definiendo esa palabrita? ¿Qué puede ser la vida útil destinada a un bien de uso o un bien inmaterial? Lo que normalmente puede llegar a durar ese bien. Exactamente. La vida útil es el periodo que yo estimo en el cual ese bien lo voy a tener en condiciones de funcionamiento óptimas, ¿sí? Periodo por el cual estimo que ese bien va a encontrarse en condiciones de funcionamiento óptimas. Y dentro de un ratito, bueno, van a ver que esa vida útil la vamos a utilizar para calcular, bueno, ese desgaste del cual charlamos poseen este tipo de bienes. Bueno, ¿qué es el valor recuperable? Perdón, el valor de recupero que eh, está asociado, pero no tiene que ver con el valor de recupero destinado para los bienes de uso. ¿Qué es el valor de recupero? ¿Qué piensa? Por ¿A qué ahí, vamos? por ahí Adelante. es cualquiera, pero creo, o sea, me suena que es como el valor que le va a quedar cuando termine la vida útil. O sea, cuando termines de usar el bien de uso es el valor que vas a poder recuperar si lo vendieses, cuando ya no Bien, te sirva. exactamente eso. El valor de recupero lo vamos a definir como el valor que estimamos que ese bien va a tener una vez finalizada su vida útil. Exactamente, lo definiste muy bien. Bueno, y eso lo vamos a definir con los ingresos esperados, es decir, lo que, lo que esperamos obtener, el monto que esperamos obtener de ese bien una vez finalizada esa vida útil con una futura venta, digamos, menos los gastos necesarios para realizar esa venta, ¿sí? Es decir, ingresos esperados menos gastos necesarios para efectivizar esa venta, ¿sí? Así trataremos de estimar ese valor de recupero que tendrá que ver con el valor que tendrá el bien una vez finalizada su vida útil. También en un ratito vamos a ver cuándo vamos a utilizar ese valor de recupero, para qué lo vamos a utilizar. Bueno, Profe, entonces, sí, perdón, ¿podría repetir de vuelta cómo es para estimar el valor de recupero? sí, vamos a pensar en los ingresos esperados, es decir, los ingresos que esperamos obtener de ese bien una vez finalizada su vida útil, menos los gastos necesarios para efectivizar esa venta. ¿Estamos? Para efectivizar la venta cuando pasó la vida útil, ¿no? Claro, exactamente. Siempre hablamos de ese periodo. Ok, Cuando hablamos de valor de recupero, siempre pensamos en el bien cuando haya finalizado su vida útil. listo. Gracias. No, por nada. Bueno, ok. em, Habíamos dicho también que esa medición primaria podría verse modificada por lo que llamamos una mejora. ¿Quién puede decir con sus palabras qué podría ser una mejora o qué entienden ustedes como una mejora? Y le cambio algo al bien de uso, una parte, por ejemplo, me imagino, y algo que esté, o sea, que funcione mejor o más eficientemente, una cosa así. Bien, perfecto. Eh, Eso está muy bien lo que decís, pero nos faltaría definir una condición más, porque suponte,
pincho una rueda de un rodado de la empresa y claramente la cambio y funciona mejor, ¿cierto? Pero eso no es una mejora. Entonces, eh, nos está faltando algo en esta definición que estamos tratando de armar. Digamos, la mejora causa un efecto que la define como mejora y no como, en el caso que acabo de mencionar, como una reparación. ¿Sí? Y Profe, tengo que estar. Ay, ¿puede aumentar el valor del activo? Te escuché muy bajito. Si puedes repetir, bárbaro. No, las mejoras no sirvieron para que aumente el activo. Bien, perfecto. Una de las, una de las condiciones que podría darse para que yo clasifique un gasto como mejora es esa, sí, que el valor del bien de uso se ve incrementado luego de esa inversión que la empresa ha realizado sobre el mismo. Exactamente. Ese es uno. La otra condición podría ser es que modifica su vida útil, ¿sí? Es decir, que esa inversión que hice, bueno, alarga la vida útil del bien, ¿sí? Entonces, digamos, en esos dos casos yo podría clasificar a un gasto, una erogación que realizó un ente sobre un bien de uso como una mejora, ¿sí? Entonces, lo podríamos definir como cambio en el valor de un bien producido por una inversión que mejora sus condiciones de uso o su vida útil. Y O sería su vida útil. Cambio en el valor de un bien de uso producido por una inversión que mejora sus condiciones de uso o su vida útil. ¿Ok? Bueno, y lo diferenciamos, ya que acabamos de hablar de eso, de las reparaciones, ¿sí? Las reparaciones son gastos realizados para poner el bien en condiciones de ser utilizado nuevamente. Por ejemplo, el ejemplo que dábamos recién, cambio un neumático que se ha pinchado sobre un rodado, ¿sí? El tratamiento contable que le vamos a dar a esas dos situaciones, bueno, va a ser distinto. A la mejora, como decía el compañero, modifica su valor, por lo tanto la vamos a tratar como un activo. Todo gasto que realice la empresa y que nosotros clasifiquemos como una mejora será un activo, es decir, modificará la medición primaria de ese bien. En cambio, los gastos que realicemos en concepto de reparaciones van a ser un resultado negativo. ¿Ok? Sí, profe, ¿puedes repetir, por favor, la definición de reparaciones? Sí, gasto realizado para poner el bien en condiciones de ser utilizado nuevamente. Gasto necesario para poner el bien en condiciones de ser utilizado nuevamente. Estas, como les mencionaba, bueno, las vamos a tratar como resultados negativos. Las Perfecto, gracias. mejoras, las mejoras las activamos. Bueno, hay un tercer grupo de gastos que vamos a llamar los gastos de mantenimiento, que tienen que ver con revisiones periódicas del bien para, digamos, evitar fallas en su uso. Revisión periódica de los bienes de uso para evitar fallas de uso. A este tipo de bienes lo vamos a clasificar como gastos de mantenimiento y también les vamos a dar el tratamiento de resultados negativos. Entonces, Profe, sí, perdón, revisión periódica de los bienes de uso para mantenerlo en funcionamiento. para evitar fallas en su uso. Ah, eso, gracias. No por nada. Entonces, a las mejoras las activamos
a las reparaciones y a los gastos de mantenimiento los vamos a tratar como resultados negativos. El tratamiento de resultados negativos para los gastos de reparaciones y mantenimiento tienen que ver con el bien ya funcionando dentro de la empresa. ¿Sí? Aclaro esto por lo que mencionábamos hace un ratito cuando hablábamos de la medición inicial, que decíamos todo gasto para dejarlo en condiciones de ser utilizado. ¿Sí? Eso es antes de que el bien comience a ser utilizado. ¿Sí? Una vez que el bien ya se encuentra en nuestro patrimonio en uso, bueno, todo gasto que tenga que ver con un mantenimiento o una reparación será un resultado negativo. ¿Ok? ¿Está claro esa salvedad? Profe, y por ejemplo, si nosotros adquirimos un bien de uso para el cual necesitamos hacerle una reparación para empezar a usarlo, eso forma parte también de su, o sea, del activo, del costo del activo. Exacto. Es costo del bien, sí. Ok, ok. Pero si ese mismo gasto o un gasto similar, no es el mismo porque si no nos habrían hecho mal el trabajo, sucede 3 meses después de que ese bien comenzó a utilizarse, bueno, en ese caso no modifico la medición inicial, sino que registro ese gasto como resultado negativo. ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿Cuál Sí. sería un aumento o o sea, bueno, un aumento? ¿Cuál sería un aumento de la vida útil que no esté dado por una mejora? ¿O siempre están dados por mejora? No, porque si es aumento de vida útil, por lo general está asociado a una mejora. Sí, eh, es una mejora del bien. Excepto que yo haya estimado mal eh, la vida útil del bien. Esto que hablábamos de errores de estimaciones. En ese caso sí, no está asociado a una mejora, eh, pero tampoco te modifica la medición primaria. Entonces, ¿por qué en los ítems, digamos, de cómo puede modificarse la medición primaria está por separado aumento o disminución de la vida útil y revalúo por mejoras? O revalúo por mejoras se refiere a revalúo de que ahora vale más por la parte que Exactamente. pusiste o lo que sea. Ok, Sí, sí, correcto. listo, gracias. Va. Bueno, ¿quieren ver un ejemplo de esto o más o menos está claro? De, de- de- de cómo registraríamos una mejora, un mantenimiento o una reparación. Si no hay problema, profe, a mí me gustaría. Bueno, Mm. vamos. Muy bien. Bueno, eh, bueno, ya que estamos, vamos a hacer la compra bien desde cero. Bueno, ¿qué quieren comprar? ¿Qué compramos? Un auto. Sí, un auto. Voy a poner números chiquitos así no se nos complica la registración. Bien, eh, vamos a decir.
Bien, ahí tenemos una serie de situaciones. Tratemos de ir registrándolas. Bueno, la primera de ellas es compramos un rodado para la distribución de las mercaderías por 100.000 pesos. Además se pagan gastos de patentamiento por 5.000 y se realiza un cambio de neumáticos por 10.000 pesos. Todo es abonado en efectivo. ¿Qué registro acá? Rodados por 115.000 a caja por 115.000. Bien, activos rodados. ¿Por qué se incluye el costo de los neumáticos? Se incluye porque es gasto necesario para dejarlo en condiciones de ser utilizado al rodado. O sea, ¿Sí? asumimos que tenía ruedas que no funcionaban, básicamente, Sí, sí, exactamente. Digamos que no estaban en en condiciones de ser condiciones. rodadas. Sí. Claro. Entonces incorporamos ese gasto también al costo del, del rodado. ¿Sí? Eh, bueno, si eso hubiera ocurrido, no sé, el, en lugar de el 1 de abril, que le hubiéramos cambiado las ruedas al rodado, lo hubiéramos hecho no sé, el 1 de diciembre, bueno, eso sería un gasto para la empresa, ¿ok? No modificaríamos o no incorporaríamos ese gasto a la medición inicial del bien, a la medición, sí, al costo del bien. Bueno, entonces en este caso sumamos los gastos de empatentamiento gasto necesario para incorporar el bien a nuestro patrimonio y este recambio de neumáticos que hicimos para dejarlo en condiciones de ser utilizado. Entonces damos de alta el bien por 115.000. Bien, ahora vamos en efectivo, de va a caja por 115. Bien, perfecto. Esto es 1 de 4. Bueno, segundo planteo tenía que ver con que se realizó un cambio de aceite y filtro rodado por 3.000 pesos y abona en efectivo. ¿Qué hacemos acá? De acuerdo a lo charlado. Y ahí tenés un gasto de mantenimiento, ¿no? Sin un resultado negativo. Exactamente, sí. Resultado negativo. Gastos rodados, gastos de mantenimiento rodados. Cualquiera de esas denominaciones es correcta. En este caso por 3.000. Bueno, contrapartida de eso, abonamos en efectivo. Activo menos caja por 3.000. Bien. ¿Todos de acuerdo con esto? Sí, chicos, no hay dudas. Sí, está claro. Ok. Bueno, siguiente planteo. Se quiere una cámara refrigeradora que se instala sobre el rodado para traslado de alimentos que necesitan mantener la cadena de frío en 100.000, pero exagero un poco con el precio. Vamos a bajarlo un poco porque si no es más caro que el rodado mismo. Vamos a decir 30.000. Bien, se abona con cheque de propia firma. Bueno, ¿qué hacemos acá? Rodados a caja porque como es una mejora hay que activarla. Exactamente, claramente, luego de instalar esta cámara sobre el rodado tiene una prestación superior a la que tenía previo a realizar este gasto, entonces claramente es un gasto que modifica esa medición inicial, con lo cual vamos a activar estos 30.000 pesos. Acá si quieren ustedes pueden usar mejoras rodados o directamente utilizar la misma cuenta en la cual eh, registraron el bien de uso cuando se incorporó al patrimonio. A mí me gusta más seguir utilizando la misma cuenta, pero si ustedes prefieren pueden
bueno, agregar una cuenta adicional que sea mejoras rodados. Tiene algunos riesgos después a la hora de dar de baja rodado, pero está muy bien igual. Profe, una consulta. En el caso de utilizar esa cuenta, ¿Ah? ponerle que ponemos mejoras rodados, después hay que hacer un asiento, activamos rodados y damos de baja esa cuenta, ¿no? Es una opción, sí. Esa es una opción. Otra es llevarlas por separado y bueno, a la hora de consolidar el saldo de ese bien de uso, bueno, tenerla en cuenta para dejarla eh, expuesta en el estado de situación patrimonial, totalizando esas mejoras, ¿sí? Muchas gracias. Bien, y pagamos con va por 30.000. Bien, perfecto. Estamos con la operación del 1 de julio. Nos queda la última que decía, eh, se realiza la revisión anual de rodado, se abona 8.000 en efectivo. ¿Qué hacemos acá? Gasto de mantenimiento Bien, por 8.000, a caja por 8.000. perfecto. Resultado negativo, gasto de mantenimiento, 8.000, activo menos, caja, 8.000. ¿No habría que Perfecto. usar la misma cuenta del 1 de junio? Porque eso también era gasto Sí, de mantenimiento, ¿no? sí, sí, sí. Muy buena observación. Yo voy a seguir con esa cuenta. Muchas gracias. Como siempre les digo, esto tiene que ver con el plan de cuenta que eh, tiene operando la empresa, ¿sí? En ese plan de cuenta deberías haber una sola cuenta que represente este tipo de gastos, ¿sí? Entonces deberíamos usar esa. Bueno, ok. ¿Estamos con esto? Sí, sí. Sí. Perfecto. Bueno, retomemos algo que charlamos hace un ratito que tenía que ver con el desgaste que sufre este tipo de bienes. Y bueno, al desgaste que sufre este tipo de bienes lo vamos a llamar depreciación, ¿sí? Es decir, la pérdida del valor de los bienes de uso y los bienes intangibles la vamos a llamar depreciación, ¿sí? Y a la herramienta contable que refleja esa depreciación la vamos a llamar amortización, ¿ok? Lo menciono esto porque hay como un debate en la jurisprudencia de qué es depreciación y qué es amortización para, si se encuentran con ello, lo tengan claro, ¿sí? Entonces, el desgaste que sufren los bienes de uso y los bienes inmateriales los llamamos depreciación y a la herramienta contable con la cual reflejamos esa depreciación la vamos a llamar amortización. Bueno, obviamente, cuando reflejemos esa pérdida de valor, vamos a utilizar una cuenta de resultado negativo que vamos a llamar amortización bienes de uso, amortización rodados, amortización maquinarias, amortización inmuebles, ¿sí? Siempre dependiendo del plan de cuentas que posee la empresa. Contrapartida de eso, ¿qué vamos a usar? ¿Qué se imaginan? ¿Cuál va a Amortización ser? acumulada, Bien, ¿qué tipo de cuenta va a ser? regularizadora del activo, ¿no? Exactamente, del bien de uso propiamente dicho, al cual estamos reflejando esa depreciación, ¿sí? Entonces, nuestro asiento contable, cuando reflejemos ese desgaste, va a estar formado por una cuenta de resultado negativo, a la cual llamaremos amortización y el bien de uso que corresponda. Contrapartida de eso, una cuenta regularizadora del activo, que vamos a llamar amortización acumulada, el bien de uso que fuera. Cuenta que va a estar, como decía el compañero,
regularizando a la cuenta principal. ¿Sí? Supongamos que estamos reflejando la depreciación del rodado que, que compramos en el ejemplo. Bueno, entonces cuando pongamos el saldo en nuestro estado de situación patrimonial de ese rodado, vamos a tener en cuenta la cuenta rodeados propiamente dicha y vamos a descontar de ese saldo, bueno, el saldo de esta regularizadora que acabamos de mencionar, ¿sí? En este caso será amortización acumulada rodados, ¿ok? De esa suma resta, bueno, saldrá el monto que expondremos en nuestro estado de situación patrimonial a fecha de cierre de ejercicio. Profe, ¿cómo tiene que llamarse la cuenta de resultados? Ahí lo pongo acá. Ah, genial. El acento será así. Resultado negativo. Si hablamos de rodados, será amortización rodados. Contrapartida, regularizadora de activo. Amortización acumulada rodados. Entonces, obviamente después se construyen cuadros anexos que tienen que ver con los bienes de uso y queda todo bien expuesto y, eh, digamos, no hay incertidumbre acerca de cómo quedó expuesto el saldo de la cuenta rodados en el eh, balance, sumas y saldos o en el estado de situación patrimonial, pero básicamente lo que tenemos que hacer es, bueno, a la cuenta rodados, ¿sí? Que en este caso tuvo dos movimientos, el saldo de la cuenta rodados lo vamos a hacer jugar con el saldo de la cuenta amortización acumulada rodados, ¿sí? Al cual vamos a la amortización, la cuenta amortización acumulada de rodados restará del saldo de la cuenta rodados para definir el saldo actual de la cuenta rodados, ¿sí? A ese valor que resulta de eh, restarle las amortizaciones acumuladas al bien principal, lo vamos a llamar valor residual. Perdón, profe, ¿podrías repetir esa definición entonces? Sí, vamos a llamar valor residual al precio de compra más mejoras de rodado menos las amortizaciones. De rodado no, sería del bien de uso. Del bien de uso menos las amortizaciones acumuladas asociadas a ese bien de uso. Precio de compra más qué, perdón. Más mejoras o revalúos. Profe, Sí, hola. ¿El valor residual sería el valor de recupero? no, no. El valor de recupero, ¿se acuerdan que lo definimos como aquel valor que estimo el bien va a tener una vez finalizada su vida útil? ¿Sí? Así lo definíamos. Son dos conceptos bastante distintos. Eh, eh, el valor de recupero lo voy a utilizar para calcular el desgaste del bien, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo. Y el valor residual es, digamos, es como un valor más estático en el sentido que lo determinamos de la manera que acabo de mencionar.
el saldo de la cuenta rodados menos las amortizaciones acumuladas aplicadas a ese mismo bien, ¿sí? Es decir, saldo de la cuenta del bien de uso en cuestión, saldo del mayor de la cuenta del bien de uso en cuestión, menos las amortizaciones aplicadas a ese bien de uso. Profe, Igual, una consulta. sí, La amortización hay que ir haciéndola mensualmente, por ejemplo, y recién a la fecha de cierre, ahí le sí. restás al bien Ahí esa amortización acumulada. hay un poco de discrecionalidad en el momento de cuando reflejamos los desgastes. En la vida profesional, la empresa o digamos el gerente de contabilidad decidirá con qué periodicidad es conveniente registrar ese desgaste, ¿sí? Puede ser mensual, puede ser trimestral, puede ser semestral y puede ser anual. En el curso, en el curso de sistemas contables, nosotros vamos a estar registrando esa amortización de forma anual para nada, simplificar un poco los cálculos, ¿sí? Pero en la práctica podría hacerse con la periodicidad que uno entienda que es mejor realizar, ¿sí? Ok, o sea, en nuestro caso, en la fecha de cierre haríamos amortización de rodados Exactamente. a amortización acumulada y abajo ya hacemos amortización acumulada a rodado. No, ese asiento no lo vamos a hacer. Ok. eh, digamos, la cuenta amortización acumulada la mantenemos hasta tanto el bien sea de baja, sea dado de baja, ¿sí? No hay que dar de baja la cuenta amortización acumulada, ¿sí? La mantenemos hasta que el bien se va del patrimonio del ente, ¿sí? Ah, ok, pensé que había que ir restándole esa Ah, amortización. no la refundimos nunca. Queda siempre regularizando el saldo del bien de uso en cuestión, ¿sí? Perfecto. Bueno, ok. ¿Estamos con esto, chicos? Sí, profe. Sí, A la compañera que preguntó si era lo mismo valor de recupero de valor residual, ¿quedó más o menos claro o sigue la confusión? Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces metámonos de lleno en lo que serían los métodos para calcular esa depreciación. ¿Qué métodos vamos a utilizar para calcular esa depreciación? Eh, bueno, seguramente muchos de ellos ustedes ya lo conocen, pero básicamente en grandes rasgos se dividen en dos grupos. Voy a poner así. Bien, basados en la producción, y allí tenemos algunas variantes, muy similares todas. Acá tenemos unidades producidas, horas trabajadas o kilómetros recorridos si se tratara de un rodado. Bueno, ¿qué hace este método? ¿Qué entiende este método? En el caso de que estemos hablando de una máquina de producción, podríamos tomar unidades producidas o horas trabajadas. Si fuera para mostrar la fórmula que utiliza este método, si fuera el método de unidades producidas, lo que yo tendría que evaluar es lo siguiente. Valor amortizable
¿sí? Lo voy a escribir así, les queda el concepto. Valor amortizable, el valor amortizable lo vamos a definir como el valor de adquisición del bien menos el valor de recupero, ¿sí? Y acá empieza a jugar esto que les sacábamos, les conté hace un ratito, ¿sí? El valor amortizable va a estar definido por valor de compra menos valor de recupero, ¿sí? Y el denominador de la fórmula será, voy a ponerlo así si queda claro, unidades totales a producir por unidades producidas. Entendí. ¿Podría repetirlo? Yo Sí. tengo hasta valor amortizable menos valor de recupero. Ajá. Eso, bien, perfecto. Ese es el valor. El valor amortizable es valor de adquisición Bien, menos valor de recupero, ¿sí? A esos, a eso le llamamos valor amortizable, ¿sí? bien, El denominador de la fórmula es unidades totales a producir, es decir, la vida útil del bien sería esta, ¿sí? Yo estimo que esa maquinaria que acabo de adquirir va a producir en condiciones óptimas 100.000 remeras, ¿ok? Y ese es el dato que va ahí en la fórmula, ¿sí? Y en ese primer año en el cual yo incorporé mi maquinaria, bueno, la maquinaria produjo de esas 100.000, 15.000 remeras. Y ese es el dato que va acá, ¿ok? En el segundo año produjo 20.000 remeras, bueno, multiplico esta división por 20, por 20.000. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Digamos, este dato es fijo hasta tanto no se modifique su vida útil, ¿sí? Las unidades totales a producir podríamos entenderlo como la vida útil de la maquinaria. En el ejemplo que pusimos, bueno, 100.000 remeras. Y en el primer año produjo 10.000, en el segundo 20.000, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tener una cuota de amortización, ¿sí? A este resultado. El resultado que se obtiene de la aplicación de esta fórmula se llama cuota de amortización, ¿sí? Bueno, en ese caso, en este método, en los métodos basados en la producción, la cuota de amortización es variable, ¿sí? Va a depender de cuántas unidades la empresa produjo o la maquinaria produjo en el periodo en el cual estamos reflejando el desgaste de la misma, ¿sí? ¿Ok, chicos? profe. O sea, la lógica indicaría que a medida que lo vas calculando vaya siendo cada vez más bajo. No, no. En este tipo de métodos va a depender si la cuota aumenta o baja de cuánta fue la producción realizada en el periodo de desgaste, ¿sí? En este, ¿sí? Va a depender de eso, la cantidad de la cuota de amortización, ¿sí? Vos bien podrías haber en el primer año haber hecho 100.000, perdón, 10.000 remeras y en el segundo 5.000 y bueno, tu cuota será más baja. Después al tercer año eh, la producción fue de 20.000, bueno, y vuelve a aumentar, ¿sí? Es variable de acuerdo a, en este caso, las unidades que fueron producidas en el periodo en el cual estás reflejando esa depreciación. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, 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 sí. Ok. Bueno, la lógica para las otras tres variantes es la misma, lo único que cambia la unidad de medida, ¿sí?
en horas trabajadas, no son unidades a producir, sino son horas totales a trabajar por la maquinaria, ¿sí? Es decir, que en lugar de medirlo por unidades producidas, lo mido por unidades, por horas de producción, ¿sí? Entonces, bueno, cambio este dato en la fórmula. Bueno, la maquinaria estuvo produciendo remeras por, no sé, 100.000 horas. Bueno, entonces ese dato va acá. Y acá iría la vida útil total estimada en horas trabajadas para esa maquinaria. Por ejemplo, 1.000.000 de horas. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Sí, profe. Ok, pongo acá. Profe, si quisieses como que generalizar la fórmula sería valor amortizable sobre la vida útil del bien por lo que se hizo en ese periodo, dicho muy crudo, ¿no? Sí, eh, nos llamamos, yo cuando les dije vida útil, quería asociarle el concepto de vida útil a este dato, pero sí, está bien lo que decís. No es una vida útil, sino que es una estimación por parte de la empresa de cuántas unidades va a producir, cuántas horas va a trabajar, cuántos kilómetros va a recorrer. Y Digo esto o sea, porque... perdón, la vida útil entonces sería, no sé, X años, o sea, es Exacto, estrictamente el tiempo que dura, ok. exactamente. Por eso el otro método, por eso lo quise aclarar, porque es basado en la vida útil, ¿sí? Que son años, ¿sí? Bueno, entonces termino con esto. Horas trabajadas. Y si hablara de un rodado, Profe, sí, eso se usa, la cuenta es amortización anual, que es igual valor amortizable dividido años de vida útil, se usa para los bienes de uso, por ejemplo, instalaciones, maquinarias, ¿no? exacto, sí, Robots. sí. Ok. Bueno, en el caso de un rodado, la fórmula sería esta. Bien, bueno, así funcionan los métodos basados en la producción. La otra variante tiene que ver con métodos basados en la vida útil. Bueno, acá tenemos línea recta, creciente por suma de dígitos, decreciente por
suma de dígitos. Ok, vamos con línea recta. Bueno, quizás es el método más sencillo eh, para cálculo de una depreciación, porque acá vamos a utilizar el valor amortizable sobre la vida útil del bien. Voy a poner así, igual cuota de amortización. Bueno, ok. Eh, esta es la fórmula entonces que vamos a aplicar cuando utilicemos el método basado en la vida útil, línea recta. ¿Sí? Valor amortizable, ya saben cómo se define, y la vida útil será los años que, que, que la empresa estimó como el bien funcionará en condiciones óptimas. Esto no es un dato arbitrario, no es la vida útil no es que es un rodado o entonces le asigno 5 años. No funciona así. Los contables, es decir, nosotros, deberíamos tener papel de trabajo, una documentación que avale la vida útil asignada a un determinado bien. Esto tiene que ver con una evaluación de técnico idóneo para el bien de uso en cuestión, donde nada justifique el porqué de la definición de cuántos años de vida útil parece bien, ¿sí? En la práctica mucho no sucede, pero debería determinarse de esa manera y no ser un dato arbitrario de, bueno, es uso y costumbre usar 10 años para las maquinarias, bueno, entonces le asigno 10 años, ¿sí? Lo que debería hacerse, como les mencionaba, es una evaluación técnica sobre ese bien y una estimación de cuánto deberá ser la vida útil correcta asignada para determinado bien. Bueno, entonces, en este tipo de método basado en la vida útil, línea recta, la cuota sí es constante. Siempre voy a tener la misma cuota de amortización, excepto que, bueno, alguno de estos dos datos varíe. Si ninguno de estos dos datos varía, toda la vida útil del bien va a tener una misma cuota de amortización. ¿Ok? Profe, Sí, en los inmuebles se amortiza solo el valor edificado, ¿no? El terreno no se amortiza. exactamente. Por esto que hablábamos al inicio de la clase, donde dijimos que, bueno, los terrenos en los cuales se encuentran edificaciones realizadas, el terreno en sí no pierde valor, entonces lo que se amortiza es el edificio, ¿sí? O la construcción propiamente dicha. Entonces, para calcular el valor amortizable, lo que vamos a tener que hacer es separar la porción que corresponde al valor del terreno, ¿sí? Porque, como dijimos, el valor del terreno nos amortiza. Entonces, solo lo que vamos a amortizar o a depreciar es lo que está construido sobre él. Entonces, para determinar el valor amortizable vamos a tener que segregar la porcioncita que corresponde al terreno. Exacto. Bueno, estamos más o menos con este método de línea recta. Sí, profe. Ok. eh, ¿Quieren ver un ejemplo de un método basado en producción y un método basado en línea recta
para fortalecer esto que acabamos de decir. Bueno, supongamos que tenemos este mismo rodado para no tardar en realizar planteos. Profe, perdón, después vamos a ver el de creciente y decreciente por suma de dígitos, ¿no? Sí, 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 ahora lo vemos. Listo. Bueno, mayoricemos un poco esto que tenemos acá. Rodados. Bueno, lo habíamos adquirido por 115.000 y sobre eso habíamos hecho una mejora de 30.000, ¿cierto? Bueno, es decir, que el saldo de rodado al cierre del ejercicio es 145.000. Ok, entonces ese es el dato que voy a utilizar para como valor de compra o valor actualizado de ese rodado y determinar mi valor amortizable. Entonces, vamos a decir, eh, bueno, valor, valor de recupero rodado es 5.000. Vamos a decir kilómetros totales a recorrer. 100.000 kilómetros recorridos en el año, 30.000. Y luego vamos a agregar para calcular la amortización por el método basado en vida útil. Vida útil asignada de cerrado, 5 años. Ok, bueno, entonces, si tendríamos que calcular la amortización o la depreciación de este rodado sobre el método basado en la producción kilómetros recorridos, bueno, ¿qué fórmula deberíamos aplicar o qué cuenta deberíamos hacer? Teniendo en cuenta que, bueno, dijimos que el saldo de la cuenta rodados es de 145.000. Método basado en la producción. ¿Cómo Primero haríamos? tenía que ser 145 menos los 5.000 del recupero. Perfecto. 145.000, valor de rodado, menos los 5.000 que tienen que ver con el valor de recupero. Perfecto. Tengo 140.000 como valor amortizable. Lo divido por los kilómetros a recorrer estimados para ese rodado, 100.000. Esto me da un 1.4 y lo multiplico por los 30.000 kilómetros que ese rodado recorrió en el periodo que estoy reflejando el desgaste. Bueno, esto me da una amortización, una cuota de 42.000 pesos. Sobre estos 42.000 hago el asiento contable, ¿sí? Que dijimos que era resultado negativo, amortización rodados por 42.000, contrapartida regularizadora del activo, amortización acumulada rodados 42.000.
¿Ok? ¿Estamos bien con eso? Sí, sí, sí. Sí. Bien. Si estuviera calculando la depreciación para ese mismo periodo, pero por el método de vida útil línea recta, bueno, el cálculo que tendría que hacer es valor amortizable, lo calculo de la misma manera, que es valor de origen del bien menos el valor de recupero, eso nos daba 140.000, dividido la vida útil del mismo, que eran 5 años. Bueno, 140 dividido los 5 años de vida útil, bueno, me da una amortización de 28.000. Y hago el mismo ciento. ¿Ok? ¿Estamos, chicos? Profe, Sí, sí. en general, o acá no, porque bueno, hicimos el ejemplo así, pero ¿tendrían que dar valores similares o no necesariamente? No, no, no. No necesariamente. Las cuotas de amortización, comparándolas entre los distintos métodos, lo más probable es que suceda es que sean distintas. Lo que, digamos, el resultado final o los resultados negativos a registrar una vez finalizada la vida útil sí deberían ser iguales, ¿sí? Todos se igualan o tienden a igualarse una vez que sean amortizados por completo, ¿sí? Pero en el mientras tanto, las amortizaciones mediante los distintos métodos son disímiles, ¿sí? Una vez que el bien de uso se amortizó de forma completa, bueno, ahí sí, los resultados finales son todos iguales. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Es, sumo todas las amortizaciones acumuladas parciales o todas las amortizaciones relacionadas con ese bien parciales. Una vez finalizado la vida útil del bien, bueno, no importa por qué método lo haya calculado, el resultado va a ser siempre el mismo. Pero de forma intermedia no, ¿sí? Porque las cuotas son distintas, calculadas por cada uno de los métodos. ¿Se entiende lo que digo? Sí, Ok. ¿Te contesté la duda que planteabas? sí, sí, sí. Ok. Bueno, Profe, bien. una pregunta. Sí, Los métodos basados en la producción, lo que estamos sacando también es la cuota de amortización, ¿no? sí, sí. Digamos, el resultado de luego de la aplicación de la fórmula, a eso siempre llamamos cuota de amortización. No importa el método. Gracias. No, nada. Bueno, les digo una cosa más respecto del método de línea recta. Se complejiza un poco cuando eh, agregamos a este método año de alta y año de baja. Entonces, yo voy a utilizar línea recta y le agrego línea recta, año de alta completo. ¿Qué quiero decir con eso? Es, no me importa en qué momento del año incorporé el bien a mi patrimonio, yo lo voy a amortizar ese primer periodo, es como si hubiera estado desde el inicio, ¿sí? Por ejemplo, es este caso que planteamos recién. Nosotros acá adquirimos el bien el 1 de abril, ¿sí? Y al fin de ejercicio, 31 del 12, registramos la amortización como si ese bien hubiera estado desde el inicio del ejercicio, ¿sí? Es decir, no prorrateé estos 28.000 por los 8 o 9 meses que el bien estuvo en mi patrimonio, sino que lo amorticé de forma completa, ¿sí? Entonces, cuando yo aplico línea recta año de alta completo, no me importa en qué momento del año o qué momento del ejercicio económico incorporé el bien a mi patrimonio, sino que al final del ejercicio lo registro como si estuvo desde el inicio. ¿Sí? ¿Está claro? Si yo hubiera adquirido este rodado el 1 de diciembre, bueno, hubiera calculado la misma cuota de amortización. ¿Entiende lo que digo?
Sí, profe. Claro. Sí, sí. ¿sí? Ok. Por el contrario, si yo utilizo línea recta, año de baja completo, bueno, lo que voy a estar haciendo es ese primer periodo en el cual incorporé el bien a mi patrimonio, no voy a hacer ninguna amortización o no voy a registrar ninguna depreciación. Es decir, si en el ejemplo que planteamos yo utilizaría línea recta año de baja completo, al 31 del 12 de este año no hago amortización o no hago depreciación sobre este bien. Sí, al año siguiente. ¿Sí? La primera depreciación de este rodado, si hubiera utilizado línea recta año de baja, no hubiera sido al final o al momento del 31 del 12 de finalización de este ejercicio, sino que recién hubiera sido en el ejercicio siguiente, la primera amortización a registrar. ¿Sí? Esa es la primera diferencia con año de baja completo. ¿Sí? La segunda diferencia es que si yo vendo ese bien y ese bien aún no está totalmente amortizado, previo a venderlo, en año de baja, tengo que registrar una amortización. En cambio, en año de alta no. Por más que lo venda y ese bien no esté totalmente amortizado, no voy a registrar al momento de la baja una depreciación. Si utilizo año de alta completo. Si utilizo año de baja completo, sí, al momento de la baja del bien, bueno, corresponde realizar una amortización. ¿Ok? ¿Está más o menos claro eso? ¿Cuál es cuál? Perdón, ¿en cuál está el...? ¿No puedo repetir? Me Sí, perdí. igual quédense tranquilos que vamos a hacer práctica de ambos métodos. En año de alta, ¿sí? Lo que hago es, no me importa en qué momento del ejercicio incorporé el bien a mi patrimonio, finalizado el ejercicio, registro una amortización sobre ese bien, ¿sí? Simple, ahí no hay demasiadas cosas raras. En año de alta, todo bien que tengo registrado, todo bien de uso que tengo registrado en mi patrimonio, bueno, lo registro una depreciación sobre él, ¿sí? Ahora bien, Sí. si yo vendo ese bien y Profe, sí, en caso de que el bien sea dado de baja, se debe realizar su amortización en el momento de la venta. exacto, pero si uso el método año de baja completo, ¿sí? Claro. Si uso el método año de alta completo, no hago ninguna amortización al momento de la baja, ¿ok? O sea, son dos cuestiones que diferencian la aplicación de un método u otro. En año de alta, reflejo la depreciación del bien cuando cierro el ejercicio, ¿sí? En año de baja, ese primer año que incorporo el bien a mi patrimonio, no reflejo depreciación sobre el mismo. En año de alta sí, en año de baja no. Segunda diferencia es que cuando yo vendo el bien, en año de alta no reflejo una depreciación cuando lo vendo, en año de baja sí reflejo una amortización cuando lo vendo, pese a que no me encuentre en fecha de cierre de ejercicio. ¿Ok? Esas O sea son... que, perdón, de alguna manera como que se compensan. O sea, en una no eh, se registra el primer año de amortización, pero al final cuando se da de baja sí. Sí, Ok. exacto. Bueno, quédense tranquilos que como les digo, vamos a practicar bastante esta cuestión para que ustedes lleguen cancheros y con práctica al examen. Bueno, paso a los últimos dos métodos porque nos quedan poquitos minutos para finalizar la clase. El otro método basado en la vida útil se denomina creciente por suma de dígitos y lo que entiende el método, como decía el compañero, uno de ustedes hace un rato, bueno, entiende, digamos, lo que hace el método es calcular una depreciación menor al inicio
que al final. Con lo cual entiende de alguna manera que los primeros años el bien se deprecia en una menor cuantía que en los últimos años, ¿sí? Y básicamente la fórmula para determinar la cuota de amortización por el método creciente suma de dígitos es la siguiente. Valor amortizable sobre, esto es raro, voy a poner así, sumatoria de años de vida útil ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si en el caso anterior, si le asignamos 5 años al rodado, lo que tengo que hacer para determinar el denominador va a ser 1 más 2 más 3 más 4 más 5. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto 1 más 2 más 3 más 4 más 5 responde a este concepto de sumatorias de años de vida útil. ¿Sí? ¿Está claro? Ese es el denominador en el método creciente por suma de dígitos. Y a ese resultado lo voy a multiplicar en el primer ejercicio, bueno, por 1. Al cierre del segundo año, por 2. Y así hasta alcanzar la vida útil asignada del bien. ¿Sí? Entonces, obviamente, la cuota de amortización bueno, en los primeros años va a ser menor que en los segundos, ¿sí? Que en los siguientes, no que en los segundos. ¿Está claro esto, chicos? ¿Cómo calculo la cuota de amortización en el método creciente por suma de dígitos? Valor amortizable, ya conocían el concepto. Lo que cambia es esto de sumatoria de años de vida útil, y lo que hay que hacer es eso, sumar los años de vida útil asignados al bien. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Bien, en este caso, nada, la sumatoria de los años de vida útil no es demasiado compleja, aunque un poco pesado hacerlo, pero en los casos, si tuviera que amortizar un inmueble, bueno, ahí por lo general los inmuebles se amortizan alrededor de los 50 años, entonces la cuenta es un poco volante, con lo cual existe una formulita que es más o menos así, sería N o por N más 1 sobre 2. ¿Sí? Entonces, en lugar de yo sumar cada año de vida útil, bueno, podría aplicar esta formulita donde n es cantidad de años de vida útil. ¿Sí? Entonces, a ver, probémoslo, si funciona, yo tendría que hacer 5 por 5 más 1 sobre 2. ¿Sí? Entonces acá tengo 5 por 6, 30, dividido 2, 15. Bueno, y esto me debería dar 15. Sería 3, 6, 10, 15. Sí, perfecto. ¿Se entiende? Esta formulita, digamos, reemplaza la sumatoria de los años de vida útil. ¿Está claro, chicos? Sí, sí, profe, perfecto. Sí, profe. Perfecto. Bien. Bueno,
Y por último, para dejarlos tranquilos, decreciente de suma de dígitos. Es exactamente igual, con la diferencia que, bueno, acá comenzamos a multiplicar desde, si se quiere, el último año de vida útil. Entonces, el criterio es, a diferencia del anterior, que los primeros años de ese bien en patrimonio se desgastan más que los últimos, con lo cual las amortizaciones o la cuota de amortización al inicio son más altas que al final. ¿Ok? Eh, para que lo vean un poco más claro, esto sería así. Si hablamos en el ejemplo de rodado, donde tenía una vida útil de 5 años, bueno, en el primer año lo voy a multiplicar por 5, en el segundo por 4, y así sucesivamente. ¿Sí? Esa es la única diferencia entre creciente por suma de dígitos y decreciente por suma de dígitos. En creciente por suma de dígitos, las cuotas de amortización al inicio son menores para ir incrementándose con el correr de los años, y en decreciente por suma de dígitos, al inicio son cuotas altas que van decreciendo a medida que voy amortizando el bien periodo tras periodo. ¿Sí? Bien, bueno, dudas de todo lo que hemos visto en el día de hoy. ¿Hay algún método que se use más que otro, profe? Sí, línea recta es el método más usual para cálculo de amortización. Sí, te diría que en un 90% línea recta es el que más se utiliza, con estas particularidades que les comenté de año de alto o año de baja. Pero sí, en un Perfecto, 90% de las empresas usan como método de depreciación el método basado en la vida útil línea recta. El tema de la línea recta es que asume como que todos los años se deprecia exactamente lo mismo, Tal medio... cual. Sí, sí, exactamente eso. Esa es, digamos, la crítica más importante al método. Las cuotas son constantes, como les decía antes, mientras tanto no se modifique el valor amortizable o la vida útil del bien. Sí, exacto. Sucede eso al aplicar el método. Pero es el método más sencillo de aplicar y, bueno, nada, uno tiene que evaluar siempre, eh, como les decía también a la hora de seleccionar el método de costeo de inventario, uno de los motivos o una de las cosas que tendrá que evaluar, bueno, es, ¿tengo estructura administrativa para poder llevar un método distinto de la línea recta? Bueno, esa es claramente una decisión a tomar. Y otras decisiones, bueno, es qué quiero mostrar, eh, al menos al inicio o al final, eh, en cuanto a resultados, ¿sí? Para, digamos, tengo que pensar esto. O sea, los resultados negativos que van a generar la aplicación del método, bueno, me van a hacer que yo tenga un resultado del ejercicio superior o inferior de acuerdo al método que aplique. Entonces, bueno, salgo a la cancha con uno y para salir a la cancha con uno, bueno, tengo que tener en cuenta esta variable, ¿sí? Que cuál método en un principio me podría dar un resultado mayor o un resultado menor dependiendo de lo que estoy buscando, ¿sí? Si estoy quizás buscando un crédito de una entidad financiera, bueno, me conviene
mostrar un resultado mayor para ver si consigo el crédito. Si la intención es pagar menos impuestos en un principio, bueno, quizás me convenga la selección de un método en el cual registre mayores resultados para, a fin de cuentas, pagar un menor impuesto al finalizar el ejercicio. ¿Sí? Son todas decisiones que se tienen que analizar a la hora de la selección del método. Una muy importante es, bueno, tengo estructura administrativa para llevar un método que exija un seguimiento mayor que el de línea recta, bueno, sí, será una decisión, ¿sí? Profe, una consulta. Y para modificar las formas de evaluar, o sea, de calcularlos, o sea, ¿se puede ir modificando eso o siempre tiene que ser igual, digamos? Si yo elijo un método, utilizar siempre el mismo. No, puedo modificarlo. De hecho, la herramienta contable, porque ¿qué consecuencias trae modificar el método? Bueno, trae consecuencias que de alguna manera vos en algún otro ejercicio registraste resultados distintos de los que vas a registrar ahora por ese cambio de método, ¿sí? Entonces, ¿qué herramientas nos permitía ajustar esos menores o mayores resultados registrados en ejercicios anteriores, de acuerdo a lo que ya hemos charlado? ¿Se acuerdan? Sí, me acuerdo que era una cuenta, Área, ¿no? el nombre, pero sí, Exacto. La cuenta ARIA. área, Entonces, exactamente. ante el cambio de un método, por ejemplo, cambio, estoy usando línea recta y me paso a creciente de suma de dígitos, bueno, yo voy a tener que ajustar los resultados eh, negativos registrados en ejercicios anteriores, ¿sí? ¿Cómo lo hago eso? Bueno, lo hago a través de la cuenta ARIA. Pero Perfecto, sí, gracias. lo puedes cambiar en cualquier momento. Solo justificarlo. Entonces, yo tengo una Sí, duda. sí. La cuenta área, ¿cuándo se usa? ¿Cuando se cambia, cuando se cierra el ejercicio y cambias a otro ejercicio o cómo sería? No, no No, me queda claro. ok, no, la cuenta ARIA la usás en el momento que vos, en el momento del ejercicio que vos necesites corregir un resultado en un ejercicio anterior. No hace falta Pero estar en sería un un momento. ejercicio o la corrección, la modificación del error se haría en otro ejercicio al ejercicio siguiente o cómo? No, se harían en un ejercicio posterior al que vos hayas registrado el resultado que estás queriendo corregir, ¿sí? Suponte, estamos charlando de estos métodos. Suponíamos que eh, estábamos utilizando el método de línea recta, ¿sí? Suponemos que empezamos a utilizar el método línea recta en el ejercicio X1, ¿sí? Por el motivo que fuera, en ejercicio X3, vos decidís cambiar tu método de depreciación a decreciente por suma de dígitos. Bueno, entonces, todos los resultados que vos registraste en ejercicios anteriores porque venías utilizando método de línea recta, es decir, esto es X1 y X2, bueno, los corregís con un área en el ejercicio X3, ¿sí? Perfecto, profe, gracias. Y es una cuenta de patrimonio neto, Arias. O sea, siempre te va a quedar expuesta en el estado de evolución del patrimonio neto y no en el estado de resultados, ¿sí? Gracias, ¿Estamos con profe. eso? Por nada. ¿Alguna duda, chicos? No, perfecto, profe. Bueno, buenísimo. Seguimos lunes y miércoles con la práctica de bienes de uso. Luego comenzamos con los modelos de parcial. Buen fin de para todos. Gracias, buen fin. Chau, profe. Adiós. Chao. Chao, profe.